Nada, yo hablar un poco de coyuntura económica y después obviamente me voy a referir brevemente a la política de hábitat del gobierno y obviamente hablar de economía política. Nosotros somos economistas que reivindicamos el nombre de economía política, con lo cual, digo, los fundadores de la economía llamaron a la economía política, ahora se llama economía, digo, Adam Smith, David Ricardo, Marx, Keynes, que fueron los principales autores económicos, llamaban economía política. ¿Y por qué la llamaban así? No por política partidaria, sino porque ellos entendían que no podía haber análisis económico sin análisis de la política. Y cuando ellos se referían de la política, se referían de la disputa de modelos económicos. A eso se refería en términos de economía política. Es más, David Ricardo, uno de los mejores economistas que yo he leído, incluso uno dice, bueno, pero David Ricardo era un liberal. Sí, pero en aquel momento ser liberal era ser un revolucionario. El problema es cuando los neoliberales reeditan el liberalismo económico de aquel momento. Adam Smith no discutía con la clase trabajadora inglesa. Adam Smith discutía con la nobleza y el clero en aquel momento. Y David Ricardo escribió solamente un libro, que es una joya de la economía, para eliminar una ley en Inglaterra, que era la denominada Ley de Granos, que era una ley que protegía al terrateniente inglés, y él lo que veía, David Ricardo, es que esa ley de grano atentaba contra el proceso de industrialización de Inglaterra, y obviamente David Ricardo escribía a favor de la industrialización de Inglaterra, de los industriales, y por eso apostaba a la ley de granos. Además, David Ricardo era lo que acá llamamos un diputado nacional, o sea, participaba activamente en política. Y efectivamente Inglaterra elimina la ley de grano allá por 1846, con el justificativo que había dado David Ricardo, que es un concepto de ventaja comparativa, que después lo podemos explicar. Y elimina la ley de granos en 1846, Inglaterra profundiza su proceso de industrialización ahí en el siglo XIX, eliminando esa ley. Y tenía que ver con algo, y con esto quería decir, ¿qué estaba viendo David Ricardo? La disputa de dos modelos económicos. O seguíamos con el modelo de los terratenientes, agrícola, o profundizábamos la revolución industrial. Y David Ricardo apostó por la profundización de la revolución industrial y por eso hablaba de economía política. Analizamos la economía en base a la disputa de los modelos económicos y por eso nosotros reivindicamos el concepto de economía política. Ya toda la vertiente neoclásica, que es lo que llamamos hoy más comúnmente los neoliberales, dijeron no, una cosa es la economía, otra cosa es la política, y quedó economía seca. Le sacaron el apellido y para toda esta vertiente neoclásica, neoliberal, los economistas no podemos hablar de política, tenemos que hablar de economía, porque la economía es una ciencia dura, difícil, matematizada, es una ciencia exacta, como la química, como la física. Bueno, y esa es la discusión que damos nosotros en términos teóricos, ¿sí? Pero por eso vamos a hablar también de economía política, hablando de coyuntura. ¿Qué nos está pasando hoy en términos económicos? Yo digo, lo voy a dividir en dos puntos. Una es la economía real que vemos todos los días, ¿sí? Que habla la gente, el video, excelente el video que pasaron recién, pero lo más grave no es la economía real, que ya es grave. Lo más grave que nos está haciendo el macrismo, y el compañero habló un poco, es lo que está pasando en términos financieros. Ahora se está recrudeciendo estos días, que estamos volviendo a hablar. Duhovne es un visionario, dijo, en el gobierno de Macri ya no es tapa el tema del dólar. Al otro día empezó a hacer tapa el tema del dólar. Digo, Duhovne fue visionario y ya estamos empezando a ver las disputas de los grupos hegemónicos al interior del macrismo. Porque lo que digo es, Macri vino a beneficiar, digo así, diciendo genéricamente, a tres grupos económicos claros, pero que no tienen los intereses homogéneos, con lo cual ya hoy empieza esa disputa al interior del macrismo. El primero es el sector mal llamado, porque muchas veces yo digo, ¿a quién vino a defender el macrismo? Y lo primero que me dicen los compañeros es al campo.
¿sí? Y eso es un error, porque, como digo siempre, y lo cometimos en la resolución 125, homogeneizamos un sector que no es homogéneo. Vino a beneficiar un grupo reducido del campo argentino, que es la famosa pampa húmeda, el sector agroexportador, aquel sector concentrado, terrateniente. Históricamente en el siglo XIX, cuando escribía David Ricardo, llamado la oligarquía pampeana, ¿sí? Que en el siglo XIX fueron 360 familias que se quedaron con la pampa húmeda, que es la tierra más rica del mundo, y esto es literal. Nosotros nos quejamos de la humedad mata, decimos, pero gracias a la humedad tenemos el suelo más fértil del mundo, porque Rusia tiene una pampa que seca y no pueden cultivar nada. La fertilidad de nuestra tierra hace que el costo de producción de alimentos en la Argentina sea muy bajo. Y eso es lo que buscaba Inglaterra en el siglo XIX. Cuando escribía David Ricardo las ventajas comparativas, no estaba pensando en la Argentina, estaba pensando más en Europa Oriental, pero decía, muchachos, ¿para qué Inglaterra va a producir comida si Inglaterra no tiene el campo fértil para producir comida? Y nosotros necesitamos alimento barato para nuestros obreros, para que el costo salarial en Inglaterra sea bajo, le puedan pagar salarios bajos los industriales y el obrero pueda comer. Y por eso David Ricardo proponía el concepto de ventaja comparativa y de salir a buscar la comida a otros países que produzcan la comida más barata. Bueno, Argentina entró en esa división internacional del trabajo, en ese famoso modelo, primer modelo que tuvimos, que se llamó modelo agroexportador. Inglaterra en el siglo XIX necesitaba dos cosas: la comida barata y ¿qué otra cosa más necesitaba? El algodón. Porque la revolución industrial, ¿en qué industria se produjo? En la textil. Y el insumo más importante que tenía la industria textil es el algodón. ¿Y de dónde sacaban el algodón? De la India, una de las colonias británicas más importantes. Cuando Inglaterra coloniza la India tenía una industria artesanal textil muy fuerte, muy importante. Artesanal, no había fábrica. Todo hecho por mujeres, pero de mucha calidad. Ahora, cuando Inglaterra coloniza la India, lo que necesitaba Inglaterra en la India no era el producto terminado. ¿Qué era? La materia prima, el algodón. Inglaterra con una sola medida destruye la industria artesanal textil de la India. ¿Qué cuál fue? Cortarle los dos dedos chicos a todas las mujeres que nacían en la India. ¿Para qué? Para que no puedan tejer. Con esa medida destruye la industria artesanal de la India. ¿Y qué le empieza a sacar a la India? El algodón, el producto terminado lo hacían en Inglaterra, y después ¿qué le vendían a la India? El producto terminado, la manufactura. ¿Sí? Y también sacaban el algodón de otra parte. Por eso digo, el símbolo de liberación de la India, que lo liberó ¿quién? Mahatma Gandhi, era la máquina de coser. Era la máquina de coser. ¿Sí? Y de otro lado donde sacaban el algodón, ¿dónde era? Aparte de la India. Otra colonia británica. El sur norteamericano. ¿Sí? Fíjense que Estados Unidos se independiza de Inglaterra en 1776, justo el mismo año donde Adam Smith saca su famoso libro Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones y crea la economía como economía política. Pero hay algo que no termina Estados Unidos a pesar de la independencia, que es ¿con qué? Con la esclavitud de los negros. ¿Y por qué no termina con la esclavitud de los negros? Porque el sur terrateniente, oligárquico, igual que la pampa húmeda argentina, producía algodón con mano de obra esclava, que eran los negros, porque el costo de producción más importante que tenía el algodón era la mano de obra. Costo bajo de producción, producían el algodón en el sur norteamericano. ¿Y a dónde lo vendían? A Inglaterra. Fíjense si Lilita Carrió dice lo que... Lilita Carrió dice hay que aprender de los norteamericanos. No sé si la escucharon. Si aprendemos de los norteamericanos, yo la voto a Lilita Carrió. Y Lilita Carrió dice, ¿por qué hay que aprender de los norteamericanos? Porque buscan el consenso. ¿Se acuerdan? Palabra que instaló Cobo, palabra del consenso, consenso de Washington. Siempre la derecha instala el concepto de consenso. Y la realidad que sí hay que aprender de algunas cosas de los norteamericanos. Fíjense
que Estados Unidos tenía ese sur terrateniente, algodonero, periférico, productor de algodón para vender a Inglaterra, pero empezó a aparecer en 1840, empezó a aparecer la industria textil en el norte. Fíjense que las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos están en el norte, que son ciudades industriales como Pittsburgh, Chicago, Nueva York, Washington, ciudades industriales comerciales. Ahora, ¿qué industria empezó a aparecer en el norte? La industria textil. Y el industrial del norte, ¿qué empezó a necesitar cada vez más? El algodón del sur. Y el terrateniente del sur, ¿qué le decía al norte? Minga, como decía De Angeli. ¿A quién se lo quiero vender yo? A Inglaterra, porque gano más plata. ¿Qué empezó a haber en Estados Unidos? Disputa de dos modelos económicos antagónicos. ¿Sí? Y si Lilita Carrillo tiene razón, Estados Unidos resolvió esta disputa en forma de consenso. 5 años matándose a tiros, guerra civil norteamericana. ¿Sí? El norte dijo, en realidad, ¿qué dijo el norte? Voy a la guerra civil a liberar ¿a quién? A los negros. Le interesaba la libertad de los negros por dos sentidos nada más. Porque necesitaban mano de obra al norte industrial y porque la industria norteamericana era mercado internista y el hombre libre consume más que el hombre esclavo. Por eso necesitaban al negro libre. Pero fueron a la guerra civil por el algodón. 5 años matándose a tiro. 1860 a 1865. ¿Inglaterra quién financió? Al sur norteamericano. Lo financió. Si el sur hubiera ganado la guerra civil, ¿hoy qué sería Estados Unidos? País periférico monoproductor de materia prima para los países desarrollados. Ganó el norte. Liberó a los negros, pero además, ¿qué hizo? La segunda medida. Reforma agraria. Le expropió los campos a los terratenientes, los dividió en pequeños minifundios, se lo dio al agricultor libre y le dijo, sigan produciendo algodón. Pero ahora, ¿para dónde? Para el norte. A partir de la guerra civil, Estados Unidos tuvo el mayor proceso de industrialización y ya a fines del siglo XIX, Estados Unidos competía palmo a palmo con la industria inglesa, sobre todo por dos procesos que se produjeron en Estados Unidos, que fue el Taylorismo y el Fordismo, y ya en el siglo XX se transforma en la potencia industrial, obviamente porque gana las dos guerras mundiales con el otro competidor que tenía, que era Alemania. Y en 1945 se transforma en la gran potencia industrial por excelencia y el dólar como moneda internacional. ¿Cuál es el mensaje que nos da Estados Unidos a todos los países periféricos del mundo? Si quieren ser desarrollados, tienen que destruir a su oligarquía interna, que son los que no quieren los procesos de desarrollo nacional. Es sencillo. Es así. ¿Cómo? Bueno, hay que buscar la manera. Ellos la encontraron. Ellos la encontraron. Nosotros será por el voto, tendrá que ser por el voto, ¿sí? Y por la transformación y la disputa cultural que tenemos que instalar. Fíjense que después de que termina la guerra civil pierde Inglaterra y le da una orden a Brasil, Uruguay y la Argentina. ¿Cuál es la orden? Destruyan al Paraguay. ¿Y por qué destruyan al Paraguay? Guerra de la Triple Alianza. Porque Paraguay era el país más desarrollado de América Latina. Paraguay era el país donde más industria había en el siglo XIX. Entonces Inglaterra dijo, no me puede pasar en el sur de América lo mismo que me pasó en el norte. ¿Y qué hicimos los tres países? Destruimos al Paraguay y a partir de ahí toda la región latinoamericana se integró en la División Internacional del Trabajo como una región periférica abastecedora de materia prima y alimento para los países desarrollados. Y lo único que ganaron en esa integración fueron las oligarquías latinoamericanas y los que lo sufrimos fueron los pueblos latinoamericanos. En ese contexto, fíjense que cuando pasó, conté la anécdota en Mar del Plata, cuando pasó la resolución 125, yo daba clase de economía acá cerca, en 3 de febrero, en un colegio público. La última materia, el último año, que en ese momento era tercero polimodal, pero los pibes se recibían, y cuando empieza la resolución 125, lo primero cuando entro al aula, obviamente, hablar de economía, la primera pregunta que le hago a los pibes de vuelta con Urbano Bonaerense, colegio público, fue:
cuál fue el modelo económico más exitoso de nuestra historia. Y ellos habían tenido 2 años la materia historia, así que sabían. ¿Y qué me respondieron? Todos. El modelo agroexportador. Y la pregunta obvia fue ¿por qué el modelo agroexportador? Y me dieron 2 respuestas. Una, porque éramos el granero del mundo. ¿Sí? Concepto instalado por la visión mitrista de la historia que nos siguen enseñando en todos los secundarios, de que en el siglo XIX éramos tan ricos que alimentábamos a todo el mundo. A los únicos que alimentábamos eran a los obreros ingleses para que coman barato, para que el industrial le pueda pagar barato. Y la segunda frase que me decían era porque teníamos el 7º PBI per cápita, que lo siguen diciendo. El PBI per cápita, para que se entienda, es el PBI, la riqueza que un país genera, dividido ¿qué cosa? La población. En el siglo XIX el crecimiento argentino era importante por el sector agropecuario. Crecía la producción agropecuaria y ¿cómo era la población? Escasa. Sacabas el PBI per cápita y te daba, que era el 7º PBI per cápita del mundo. Pero como dijo Galazo, ¿dónde carajo se cobra el PBI per cápita? ¿No? En ningún lado. Ojalá podríamos ir al banco y decir me corresponde tanto per cápita y estaríamos todos mucho mejor. O sea, uno no puede medir el éxito de un modelo económico por el PBI per cápita. El éxito de los modelos económicos se mide si la gente vive mejor o peor. Y uno de los puntos importantes es la distribución del ingreso. Por eso yo le decía a los pibes, a los chicos les decía, ¿por qué esto era un problema? Porque esos pibes, ¿con qué salieron en el 2008? ¿Con qué salieron? Con la cacerola. A defender al campo, a la sociedad rural argentina. Y fue un problema, ahí nos dimos cuenta del problema cultural que teníamos. Y ahí Néstor fue por la ley de medios. Porque nos dimos cuenta que el problema no era económico, era cultural. Si esos pibes del conurbano bonaerense, colegios públicos, salían con la cacerola, estábamos en problemas. Ahí me di cuenta que íbamos a perder la resolución 125. Y obviamente yo le hacía 2 preguntas a los pibes. Le decía, fíjense, ¿de dónde viene la frase tirar manteca al techo? Y la frase tirar manteca al techo viene del modelo agroexportador. Fíjense que la visión mitrista de la historia nos enseña que el gaucho ¿cómo era? Vago, mal entretenido. Y los que reciben la asignación universal por hijo, vago, mal entretenido. ¿Dónde se la gastan la asignación universal por hijo? En el chupi, en la droga, en juego, como el gaucho. ¿Y quiénes son los que desarrollan la nación? Los propietarios de la tierra, que invierten, generan trabajo, hacen crecer la nación. Y yo le decía a los pibes, manteca al techo, ¿saben de dónde viene? Los terratenientes argentinos ganaban tanta plata que se iban 2 años a recorrer Europa de vacaciones en tren. 2 años de vacaciones a recorrer Europa en tren. ¿Y quién laburaba? El gaucho, el vago. Y cuando llegaban a Francia, los terratenientes argentinos, la oligarquía, iban a los restaurantes franceses porque la manteca en ese momento estaba muy cara en Francia. Entonces, ¿qué hacía la oligarquía argentina? Reservaba una mesa en los restaurantes llenos de franceses, se sentaban, llamaban al mozo, ¿qué le pedía? Mucha manteca. Y cuando llegaba el mozo con la manteca, ¿qué hacía la oligarquía argentina? La tiraba al techo para demostrarle el poder económico a los franceses. Ahora, mientras la oligarquía tiraba manteca al techo, el 90% de los argentinos muriéndose de hambre. Y la otra frase del siglo XIX, ¿cuál es? Tener la vaca atada. ¿Y por qué tener la vaca atada? Porque la leche de vaca argentina era de mucha calidad en el siglo XIX. Entonces los hijos de los terratenientes iban a Europa también. ¿De qué? De vacaciones, a recorrer Europa. ¿Pero qué leche tenían que tomar? La de la vaca argentina. Entonces, ¿qué se llevaban al viaje? Las vaquitas. Alquilaban un vagón para que viajen ¿quiénes? La vaquita. Los hijos de los terratenientes tomaban leche de vaca argentina en Europa. Y el 90% de los argentinos muriéndose de hambre. Por eso, como yo les dije, les hice hacer un trabajo práctico, ¿no? Solamente porque no me gusta corregir. Y les dije, tráigame los 360 apellidos de la oligarquía terrateniente del siglo XIX que se quedaron con la pampa húmeda. Y para ellos fue muy fácil. Lo googlearon, lo imprimieron
lo trajeron y le dije, empiecen a nombrarlos. ¿Y cuáles eran? Peralta Ramos, Martínez Dios, ¿sí? Míguez, Mitre, los Brown, ¿sí? Y yo a propósito, después que hacía, tomaba lista, y era Fernández, Rodríguez, González. Y le decía, chicos, ¿acá hay algún Peralta Ramos? No, profe, eso están en Recoleta. Bueno, ¿algún Míguez? No, profe, somos González. Y la pregunta obvia, entonces, ¿para qué carajo salen con la cacerola? Porque ustedes van a ser los gauchos del siglo XIX. Y van a ser esclavizados por esos mismos tipos que ustedes están defendiendo. Fíjense que la visión mitrista de la historia instaló otro mito, que durante el modelo agroexportador, ¿cómo era el Estado? Chico, reducido, liberal, no intervenía. Bueno, no hay estados liberales, no existe. Los estados siempre intervienen. Es más, el Estado del siglo XIX intervenía más que el Estado peronista del 46 al 55 y más que el Estado nuestro, el último Estado kirchnerista. ¿Quién le dio la tierra a los 360 familias? Era la famosa campaña del desierto, también de la visión mitrista llamado desierto. ¿Y quién hacía la campaña de desierto? El ejército. ¿Y qué era el ejército? El Estado. Fíjense qué intervencionista era el Estado en el modelo agroexportador que aniquilaba a los pueblos originarios para sacarle la tierra, para dársela a los terratenientes. ¿Y quién disciplinó al gaucho para que laburaba al vago, para que laburara en la tierra del terrateniente? El Estado argentino les obligaba al gaucho a tener la famosa papeleta de Conchavo, que era como la célula verde, que lo único que decía era el nombre del gaucho y el terrateniente para el cual trabajaba. Si el ejército argentino paraba un gaucho y no tenía papeleta de Conchavo, ¿ese gaucho qué era? Un vago. ¿A dónde se lo mandaba? A la frontera, a pelearse contra quién. Contra el indio, para sacarle qué cosa. ¿Para dárselas a quién? Al terrateniente. El gaucho laburaba en la tierra de la oligarquía o iba al ejército. ¿Quién disciplinó al gaucho? El Estado argentino. ¿Intervencionista o liberal? Intervencionista. El Estado interviene hasta cuando privatiza, porque decide a quién le vende y decide a quién pierde y quién gana. Siempre intervienen los Estados. Bueno, el nuevo modelo económico de Macri vuelve a instalar esta patria oligárquica, donde uno de los grandes beneficiarios, repito, no es el campo, porque ahí estábamos hablando con un compañero, las economías regionales la están padeciendo, y es campo, Todos los días tenemos, bueno, bananazo, no sé, esta semana le tocó al bananazo, pero digo, fruta y verdura, las peras y manzanas de Río Negro, están padeciendo el modelo macrista. Yo le decía al compañero, contaba también en Mar del Plata que fui a La Rioja, en La Rioja se produce aceituna y nueces, y me tocó compartir una experiencia con productores de aceituna y me decían, ya ni las producimos porque no nos dan ni los costos, lo único que podemos hacer es regalarla. Entonces yo le decía, ¿se acuerdan Prat Gay cuando dijo a principio de año no se preocupen por el tarifazo, porque el tarifazo ¿cuánto era? Me estaba mirando el hombre araña y eso me da miedo. Era 2 pizzas, ¿no? Y yo le decía, fíjate, calcula, imagínate que fueran 4 millones perjudicados por el tarifazo. Son por mes, ¿cuántas pizzas menos? 8 millones. ¿Cuántas aceitunas lleva cada pizza? Saquen el cálculo cuántas aceitunas se consumen menos por mes por culpa del tarifazo y ahí van a ver cuál es el problema del productor de aceituna de La Rioja y por eso que hoy no tiene salida. En el macrismo el sector agropecuario va a sufrir una concentración mayor de la tierra porque el pequeño productor va a tener que vender la tierra, pero no solo concentración sino extranjerización porque sacaron la ley de tierra, con lo cual hoy no hay ningún tipo de límite para la venta de tierras a los extranjeros, mayor concentración y extranjerización del suelo argentino y vamos a volver, ¿se acuerdan? Los campos hipotecados donde las compañeras que hacían se ataban a las tranqueras para que no les hipotequen los campos a los pequeños productores. Vamos a volver a esa realidad. Y el sector sí que se beneficia es el gran sector agroexportador de la pampa húmeda, que produce trigo, maíz
Y ahora mucho trigo, pero también soja y algo de ganado, pero con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Producir comida en la Argentina barata, ¿pero para qué? Para exportar. Por eso Macri les hizo 3 medidas clave a ese sector. Una, ¿qué le sacó? Las retenciones. Hoy ese sector exporta y no paga ningún tipo de impuesto. El de la soja se lo bajó de 35 a 30, pero a partir del año que viene se lo va a seguir bajando por mes. ¿Qué otra medida él hizo a ese sector? Que ahora se la está volviendo a hacer. Devaluación de la moneda nacional. El sector agroexportador necesita de la devaluación porque le aumenta la tasa de rentabilidad en pesos. El sector agroexportador vende y consigue dólares. Y cuando traiga esos dólares, si la moneda se devalúa, lo puede cambiar por muchísimo más ¿qué? Más peso. Por eso el sector agroexportador siempre presiona para mayores devaluaciones. Y la última medida que le hizo el sector agroexportador al sector agroexportador, el gobierno de Macri, fue sacar los cupos de exportación. Es la medida menos conocida, pero es la más importante. En nuestro gobierno había cupo de exportación. Nosotros calculábamos cuánto se iba a producir de trigo, cuánto era el consumo interno de trigo, y solamente se podía exportar ¿qué cosa? Lo que sobraba. Si no sobraba nada, no se exportaba. Obviamente los cupos de exportación, el objetivo es primero abastecer el mercado interno y después exportar. Macri le sacó el cupo de exportación, con lo cual pueden exportar todo lo que produce. Si yo soy productor de trigo, me devalúa, me saca la retención y me saca los cupos de exportación, todo lo que produzco, ¿qué hago? Lo exporto, desabastezco el mercado interno. Por eso el año pasado aumentó la producción de trigo terriblemente en la Argentina. Pero ¿qué pasó con el precio del pan? Subió un 84% y el insumo más importante es el trigo. Pero obviamente porque el trigo lo están exportando, desabastecen el mercado interno de trigo, sube el precio interno del trigo, sube el precio interno del pan, de la harina, sube el precio interno del pan. Y por eso mientras el sector agroexportador, que está aumentando terriblemente su tasa de rentabilidad, produce más trigo, lo financiamos todos nosotros cuando vamos a comprar el pan muchísimo más caro. Eso en economía, ¿saben cómo se llama? Transferencia de ingresos. Nosotros pagamos el pan un 84% más caro para que el sector agroexportador exporte el trigo y se llene de plata. Y encima ahora, ¿qué le está haciendo el gobierno de Macri? ¿Le está volviendo a qué? A devaluar. Porque tienen que liquidar la cosecha. ¿Y toda devaluación que genera en la economía argentina? Inflación. Se va a seguir pulverizando el salario real de los argentinos. El sector agroexportador, vieron que Macri dice hay que pasar esta transición que es dura, difícil, pero después todos vamos a estar mejor. Yo creo que la sociedad rural argentina se está mirando entre ellos y dice, si esto es duro no me quiero imaginar cuando venga lo bueno. Claro, lo que nunca aclara Macri es que esta transición es dura y difícil ¿para quién? Para nosotros. Y va a seguir siéndolo. No es una transición, es el modelo. Ya el representante de la sociedad rural argentina lo había dicho, que es Echeverre, había dicho, ¿el lomo para quién es? ¿Quién come lomo? Los enfermos, dijo primero, no sé si se acuerdan, esa fue una primera frase. Y la segunda frase, más allá de la General Paz, decir, usted, acá lo de Moreno, no comen lomo. En realidad eso no es un diagnóstico, es un objetivo buscado. Que nosotros no comamos lomo porque el lomo es el mejor corte de la carne de la vaca argentina y el lomo para los alemanes, no para los argentinos del conurbano bonaerense. Entonces yo el lomo lo quiero exportar. Y si el lomo lo quiero exportar, ¿ustedes tienen que comer lomo? No. ¿Cómo hago para que no coman lomo? Subo el precio interno del lomo, nadie más come lomo y exporto el lomo a Alemania. Y el alemán gana 7 veces más que el argentino, con lo cual me puede pagar el lomo. Y me lleno de plata a costa de que los argentinos no comamos lomo. La frase más grave la dijo el ministro de Agroindustria, que es Burscheile, que es de otra sociedad hermana, que es CRA, formoseño él. Dijo algo más grave. Dijo, los argentinos durante el kirchnerismo se habían acostumbrado a comer barato. ¿Saben cuál es el problema? En los sectores de más bajos ingresos, porque destinan la mayor parte de sus ingresos a comer, y es lo que más está aumentando durante el macrismo. Para avanzar rápido y no sacarle más tiempo porque tienen que pasar a las comisiones, que es lo importante de la mañana. El otro sector beneficiado fuertemente la UIA, Unión Industrial Argentina.
representado por Techín, que también están las multinacionales. Su diagnóstico económico es que el gran problema económico argentino, había dicho Paolo, el 2015, es que, ¿cuál era? El costo argentino. Los altos salarios en dólares, con lo cual vinieron a bajar el costo laboral. Y bajar el costo laboral es bajar el salario en dólares. No hay vuelta atrás, y flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Qué necesitan para eso? Poner a la clase obrera a la defensiva. ¿Y cómo ponen a la clase obrera a la defensiva? Aumentando la tasa de desocupación. El macrismo necesita un desempleo del 15%. El crecimiento de la desocupación en el macrismo es un objetivo buscado. Quieren que vuelvan la cola de desocupados a las grandes empresas a buscar trabajo, porque si está la cola de desocupados, el poder de negociación la tienen las empresas. Quieren que los sindicatos no discutan más paritaria. Y la única manera de no discutir paritaria es tener un desempleo del 15%. Lo dijo Melconian, expresidente del Banco Nación, dijo: yo necesito bajar el salario un 40% en la Argentina, con lo cual necesito un desempleo del 15%. Lo dijo. ¿Y cuál es la mejor forma de aumentar el desempleo? Haciendo desaparecer a lo que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina. ¿Y qué es lo que genera puestos de trabajo en la Argentina? La pyme. El quiebre de la pequeña y mediana empresa del macrismo está planificado. Michetti lo había anticipado, la vicepresidenta de la Nación. Dijo: yo quiero que la Argentina sea como la industria, como la India. Agroexportación, servicio, y lo dijo: cero industria. El equipo económico de Macri cree que la industria nacional es ineficiente, con lo cual los productos industriales hay que importarlos. El quiebre de la pyme está planificado por el ministro de Producción Cabrera. ¿Y cómo hacen desaparecer la pyme? Te aumento los costos vía tarifazo, te hago pulverizar el mercado interno con la caída del consumo. La pyme es mercado internista, no es como Techín, que puede llegar a exportar. Te pongo la tasa de interés por la nube, con lo cual vos no podés sacar crédito. Y en ese contexto, ¿qué hago? Te abro la economía para que vengan los productos importados extranjeros baratos, sobre todo los tigres asiáticos. La pyme no puede competir contra eso. Primero suspende trabajadores, después cierra la persiana, quiebra, desaparece. Con eso cementar rápidamente la tasa de desocupación, la llevan a 2 dígitos, llevan a la clase obrera a la defensiva. No se discute más paritarias en la Argentina y bajan el costo laboral para las grandes empresas de la UI y las multinacionales a los cuales vinieron a representar. En el modelo Macri, la clase obrera tiene 3 alternativas: o va a ser desocupada, o va a ser un trabajador no registrado, porque en este contexto crece el trabajo en negro, o va a tener un trabajo en blanco pero con salarios bajos y flexibilizado laboralmente, con lo cual va a tener menos derechos. Y para terminar, si esto es grave, lo más grave es lo que está pasando en términos financieros. Están destruyendo productiva y socialmente a la Argentina. Está claro. Pero están generando además una bomba de tiempo financiera, que es la famosa bicicleta financiera para beneficiar a los grandes bancos, que es tasa de interés de la LEVAC. No sé si escucharon, ahora somos todos especialistas en términos financieros, pero es un bono que emite el Banco Central, yo no lo voy a explicar, pero que la tasa de interés está por las nubes, 27%, pero el año pasado llegó a estar ¿cuánto? O 38%. ¿Qué hace? Las LEVAC son en pesos, lo emite el Banco Central. Comprar LEVAC, sobre todo el año pasado, era más negocio que entrar en el narcotráfico. Por eso yo estoy convencido que vinieron a luchar contra el narcotráfico. Claro, los narcotraficantes están todos comprando LEVAC. A este precio es imposible que se dediquen al narcotráfico. Ni el narcotráfico ya es rentable en comparación a las LEVAC. ¿Y qué hacen los tipos? Sobre todo los extranjeros, la famosa lluvia de inversión, traen los dólares, los cambian por pesos. Compran LEVAC, tasa de interés rentable. Después, cuando termina la LEVAC, ¿qué compran? Dólares y se vuelven a fugar. Ahora se le está complicando por el aumento del dólar, pero yo creo que ¿viste? Cuando el economista quiere hacer un diagnóstico, le pifian todas. La van a llevar a un tipo 18 pesos, un poquito más, y la van a volver a sostener para seguir sosteniendo la bicicleta financiera, pero subir el tipo de cambio para el sector agroexportador y seguir bajando el salario en dólares para la UIA, pero van a volver a la bicicleta financiera. Y todo este negocio financiero, ¿cómo se sostiene? Con endeudamiento externo del Estado Nacional. Entonces, ¿qué hicieron? Le pagaron a los fondos buitres 9.500 millones de dólares.
que tomaron un bono por 16.000 millones de dólares. Ahí sí le dejamos una pesada herencia, que es un Estado desendeudado. Todos nos quieren prestar, porque tenemos capacidad de repago. Sobre todo las economías europeas que están sobreendeudadas. Grecia tiene una deuda de PBI del 110%. O sea, nadie le quiere prestar a Grecia, todos nos quieren prestar a nosotros. Cuando emitimos el primer bono para pagarle los fondos buitre, pedíamos 16.000 millones de dólares y nos querían prestar 70.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Macri? Le pagó los fondos buitre, arregló con el FMI, a partir de ahí el FMI le dijo al sistema financiero internacional, préstenle a la Argentina. Ya nos endeudaron en más, como dijo el compañero, de 100.000 millones de dólares. El año pasado la deuda crecía a 4.000 dólares por segundo. El 60% de todo el endeudamiento de los países periféricos del mundo, el 60% lo tomó el gobierno de Mauricio Macri. Hicieron un bono por 100 años. Es lo mismo, hoy estaríamos cancelando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen. Para imaginarse la locura que es eso. Endeudaron a 26 gobiernos con ese bono. Y no va a parar. Porque los dólares lo están utilizando para tres cosas. Una, financiamiento de la fuga de capitales que se recrudeció y ahora en esta semana están comprando dólares y la están sacando del país. 25.000 millones de dólares ya se fugaron de la Argentina en este año y medio. Son más de la mitad de la reserva del Banco Central. Dijeron fin del cepo, ahí lo tenés. Fuga de capitales. Remisión de utilidades de las multinacionales. Nosotros, nuestro gobierno, le poníamos regulábamos la remisión de utilidades de las multinacionales. Más del 10% de lo que ganaban las multinacionales acá no lo podían remitir a su casa matriz. Lo tenían que reinvertir. ¿Qué hizo Macri? Desreguló la remisión de utilidades, o pueden remitir todo lo que quieran. El primer semestre, el año pasado, remitieron lo mismo que todo el 2014 y el 2015 juntos. El shock de confianza es que las empresas extranjeras están comprando dólares y le están mandando a su casa matriz. No están invirtiendo un peso en la Argentina. Y la tercera necesidad de dólares que tiene el gobierno de Mauricio Macri es pagar la avalancha importadora, porque esas importaciones ¿con qué se pagan? Con dólares. Entonces, vienen los dólares del endeudamiento externo del Estado Nacional, los ponen en el Banco Central y al otro día esos dólares se van. Por fuga de capitales, por remisión de utilidades de la multinacional y por pago de importaciones. Es decir, no queda un dólar en la economía argentina, pero ¿qué nos queda? La deuda para pagar. ¿Y quién la va a pagar? El pueblo. Hoy el modelo económico de Macri depende del Fondo Monetario Internacional. Si el FMI le dice al sistema financiero no le preste más a la Argentina, explota todo. No hay manera de sostenerlo. ¿Y el FMI qué le va a decir a Macri? Te seguimos prestando, pero flexibilización laboral. Pero privatizame ANSES. Son 61.000 millones de dólares, más plata que la reserva del Banco Central. Volvamos a la FJP, extendeme la edad jubilatoria, el argentino es muy vago. Pero quiero vaca muerta, tus recursos naturales. Mayor apertura comercial, desregulación de los mercados. Una vez que nos sacó todo eso, ¿qué le va a decir al gobierno argentino? No te prestamos más, el modelo es inviable. Se lo hicieron a De la Rúa, le bajaron el pulgar, explotó todo en mil pedazos. ¿Y quién pagó la fiesta financiera? El pueblo argentino con mayor desempleo, pobreza. Desempleo del 25%, pobreza del 54% de pobreza de los argentinos estaban debajo de la línea de la pobreza. Van a eso. En términos de vivienda, ¿qué hicieron? Otro negocio financiero más para los bancos, los famosos créditos ¿qué? UBA. Los créditos UBA es atar un crédito en la Argentina a la inflación en este modelo económico que va a estallar tarde o temprano y que todo se va a ir a inflación. Es como decirle a los bancos, préstenle que en 3-4 años se quedan con la vivienda de la gente. Es un fenomenal negocio financiero de vuelta, donde destruyen Procrear, todo lo que habíamos hecho nosotros, que bien explicaron, para darle otro negocio financiero más a los bancos. Y para terminar, y no aburrirlos más, obviamente lo único que no sabe el gobierno Mauricio Macri es hasta dónde la sociedad argentina se va a bancar este proceso. Hasta dónde se va a bancar la transferencia de ingresos. Por eso que van haciendo la famosa que ya todos sabemos, prueba y error.
Si no te bancás un tarifazo del 2000%, vamos por 400 y después intento el año que viene. Lo único que le interesa energéticamente es que las empresas energéticas vuelvan a exportar. Es lo único que le interesa, como pasaba en la década del 90. Por eso necesitan pulverizar el consumo interno de energía y lo van a lograr de dos maneras: que en los hogares consumamos menos vía aumento de las tarifas y desindustrializando la economía argentina para que no haya industria y no consuma energía. Vamos a volver a exportar energía a costa del consumo interno energético. Que en invierno, ¿cómo tenemos que estar?, nos dijo Mauricio Macri, abrigaditos en nuestras casas. Y como no saben eso, van haciendo prueba y error y van trabajando la subjetividad del argentino. ¿Sí? Esto que nos está pasando por los 12 años de corrupción kirchnerista. Vivimos una fiesta que ahora tenemos que pagar. El obrero argentino, ¿cómo es? Vago, haragán y costoso. Los sindicalistas, ¿qué son? Mafiosos. El industrial argentino, un inútil, un ineficiente. Nos dejaron una crisis energética. Nuestros patriotas, cuando nos quisieron independizar, ¿cómo estaban? Angustiados. No merecemos ni ser una patria independiente, somos una miseria humana, que nos merecemos todo lo que nos está pasando. Gracias que estamos vivos. Entonces nos van bajando la autoestima, nos van rompiendo, nos van desestructurando. Y eso le permite ir avanzando este modelo neoliberal de valorización financiera. ¿Y qué van haciendo de otra manera? Dos cosas más. Rompiendo las construcciones colectivas. Necesito un individuo miedoso, asustado, que no proteste, no se queje y que además entienda que esto que le está pasando se lo merece. Entonces rompo las construcciones colectivas. Todos los políticos, ¿cómo son? Chorros, mentirosos, ladrones. La política, mala palabra. Despolitizo la sociedad argentina para que los grupos económicos gobiernen sin intermediario. Cualquiera que gane es un presidente débil. ¿Sí? Y además instalo el miedo a través de dos maneras: el desempleo es la mejor forma de instalar el miedo, y además la represión. Si voy a protestar, no solo puedo perder mi puesto de trabajo, sino que además puedo terminar preso. El mensaje de Milagro Sala. Entonces, sociedad despolitizada, miedosa, y eso le permite a ellos seguir avanzando. Y mientras tanto, los grupos económicos van construyendo la rueda de auxilio del macrismo. Por si Macri llega sin alternativa al 2019. ¿Quiénes son? Internamente Vidal, Peña, Massa, Urtubey, Randazzo. Alguno va a llegar con poder para el 2019 para ganar la elección y seguir gobernando este país. La derecha sabe que la única capaz de desarticular toda la jugada de la derecha y reconstruir esta patria es Cristina Fernández de Kirchner. Es la única capaz de poder ponerle un freno a toda esta derecha y su rueda de auxilio. Por eso, como dijo Walter al principio, estas elecciones son clave y lo que tenemos que lograr es que gane Cristina para volverlo más rápido en el 2019 y terminar de construir una patria para los 44 millones de argentinos, justa, libre y soberana. Muchísimas gracias y espero que se haya entendido. Los que hemos andado mucho en escenario sabemos de retorcernos, dijo. Bueno, che, de vuelta, con más ganas, una maravilla. Muchas gracias a los compañeros, Santiago, Raúl. Vamos a entrar en un nuevo momento, pero antes me parecía interesante. Habíamos hecho la propuesta desde la comisión de lograr la regionalidad y me parece que eso lo hemos logrado. Hay compañeros de Merlo, de Ituzaingó, de La Matanza, de Malvinas, de José Cepaz, de Moreno, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y he perdido alguno por el camino. Y me parece interesante, como un segundo logro marcar, que era también una apuesta, que era esto que ustedes marcaban en su charla de cómo vamos trabajando y vamos discutiendo juntos una diversidad de sectores. Una diversidad de sectores. Hay compañeros de los barrios. Hay compañeros de los asentamientos, hay compañeros de barrios regularizados, hay compañeros de ONG, hay compañeros de la universidad, hay compañeros de las iglesias, hay productores, hay pequeños industriales, hay compañeros
que están dando vueltas que son candidatos en nuestras listas. Hasta Eduardo Santín, compañero, mandato cumplido, diputado nacional, nos está acompañando. Esa diversidad es la que nosotros queremos lograr desde Patria, que se exprese en ese proyecto político que queremos enarbolar. Así que también, aparte de darle un aplauso a nuestros expositores, queremos darle también un aplauso a ustedes por lo que vamos representando y construyendo juntos.